bueno, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que como les digo, toda aquella normatividad que ellos proponen es las que debemos tener en cuenta al momento de diseñar nuestros programas de transformación digital. Antonio, Carmen Alicia nos levantó la mano. Yo creería que podríamos en este instante darle paso a la indagación, pregunta o propuesta que Carmen Alicia nos estaría haciendo, ¿sí? ¿Te parece? Dime, pues, aquí estoy. Muy buenos días. Disculpen, lo que les quería pedir era permiso para grabar la sesión. Por supuesto. Muchas gracias. En el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad que en Colombia vigila y expide la normatividad relacionada con protección de datos personales, entonces en estos proyectos de transformación digital no es solamente diseñar sistemas de información para prestar estos servicios tecnológicos, sino considerar que la información que se administra de alguna manera está relacionada con las personas y hay que proteger esa información de manera muy rigurosa y adhiriendo a todas estas recomendaciones que en algunos casos son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades. Todo lo que tiene que ver con protección de bases de datos y específicamente la de protección de datos personales es muy importante. La Comisión de Regulación de Comunicaciones también juega un papel importante. Les quiero mencionar que solamente escogí estas tres, pero que es importante revisar que existen otras organizaciones relacionadas. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva tiene un propósito y es la transformación digital. No es algo reciente, no es algo de lo que se está hablando en los últimos años, es algo que se viene proponiendo desde hace muchos años. Y quiero mencionar, esto valdría la pena si ustedes están interesados, yo con todo gusto podría ampliar un poco más adelante en otra presentación de lo que ocurrió en el año 2003 y 2005, en que se realizó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Nuestro país participó en esas dos cumbres. Recuerdo mucho que en aquel momento la ministra de Comunicaciones era Marta Pinto y ella asistió a las dos cumbres y ya se estaba visualizando la importancia que tenía, hacia la cual nos estábamos dirigiendo como sociedades y de construir sociedades de conocimiento. El segundo punto, en el gobierno de Andrés Pastrana se redactó un documento COMPES con el cual se creaba la agenda de conectividad. Fue un momento importante. Es el 3072, Antonio, es el COMPES 3072 del... Correcto, Diego. Es el COMPES 3072. Y esto fue un momento importante porque se define como el mapa de ruta a seguir en diferentes escenarios. Creo yo que la agenda de conectividad hablaba de cerca de 6 programas y de 36 acciones que se deberían desarrollar en temas de gobierno en línea, comercio electrónico, en educación, en salud. Era muy amplio, pero años después
esta agenda de conectividad se transformó en algo muy particular en el Ministerio de Comunicaciones, pero también dejó de existir desde mi punto de vista, y seguramente muchas de las acciones que hoy estamos revisando en el país ya no se hacen bajo la perspectiva de la agenda de conectividad, sino como con otros nombres y otras iniciativas. En estas 2 décadas hemos tenido también 2 leyes TIC, una del año 2009 más o menos, y la última ley TIC, que es del año 2019, cuando la ministra era Silvia Costaín, se llevó a cabo este proceso, y hoy tenemos esta ley como un elemento central que apoya todo este tipo de iniciativas, en donde se contemplan los diferentes actores, compromisos, el papel de los operadores del sector de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, la comisión de regulación misma. Entonces, el propósito de esta idea, de esta diapositiva, es decirles que esto no empezó ahora, que esto viene de años atrás y que de una u otra manera se ha venido implementando a diferentes velocidades, con organizaciones distintas. Les quiero poner un ejemplo. No es lo mismo cuando uno piensa en cómo se llevan a cabo la prestación de servicios a los ciudadanos en entidades como los ministerios, en comparación con las alcaldías a nivel nacional. Las alcaldías a nivel nacional, primero, tienen muy poca información al respecto, muy poco conocimiento, no tienen el talento humano preparado, y lo más importante es que no tienen los recursos económicos para adelantar este tipo de iniciativas. Había en el gobierno de Andrés Pastrana, se expidió algo que era creo que era la normativa número 02, en donde se proponía impulsar estos cambios en las alcaldías y gobernaciones, pero aún así, eso había muchos problemas porque no, como les digo, no había los recursos necesarios. Todos estaban muy pendientes de que el gobierno les diera los recursos para poder ellos tomar estas decisiones, hacer las inversiones, y aún así todavía esto no es un tema muy resuelto en el país. Siguiente diapositiva, por favor. Otro elemento importante, y esto creo que lo menciona ese documento COMPES, es que la Constitución Política colombiana también hace énfasis en la importancia que hoy tienen las tecnologías de información y comunicaciones, y especialmente de manera rigurosa preservar los derechos como la libertad de expresión, de difundir el pensamiento y las opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, y este tema que es importantísimo, que es la de informar y recibir información veraz e imparcial. Por supuesto, la educación, el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Voy a hacer énfasis en informar y recibir información veraz. La gran preocupación de los ciudadanos es poder recibir servicios de información de manera adecuada, oportuna, confiable, de parte de las entidades públicas, pero igual de parte de las entidades del sector privado. Si ustedes recuerdan lo que ocurrió en los últimos años con el tema de la pandemia, en donde se intensificó el uso de las tecnologías de información, esto era
en gobierno, en salud, en educación, de manera mucho más intensiva, fue un acelerador del desarrollo al servicio de la sociedad. Y hay unas tecnologías de la cual se habla mucho en este momento, como inteligencia artificial, como comercio electrónico, economía digital, transformación digital, conceptos nuevos de los cuales nos debemos dedicarle tiempo para analizar y evaluar cuáles son las implicaciones que esto tiene en nuestras organizaciones. Considerando el modelo de gobernanza que les manifesté, en cada una de estas organizaciones en las que ustedes están trabajando, se debería crear unos grupos de trabajo en donde se escuchen las diferentes iniciativas, propuestas, se valoren y se tomen las mejores decisiones para implementar proyectos saludables, para diseñar esos proyectos que generen los mejores beneficios para nuestras organizaciones, públicas o privadas. Esta tal vez es la invitación a que consideren estos elementos como importantes, centrales, que se deben abordar. Y creo que con esto estoy terminando la presentación. Estoy a sus órdenes no solo para responder cualquier pregunta en este momento, sino para continuar este proceso de formación. Les quiero comentar, por ejemplo, hace una semana estuve invitado por Huawei a participar en una reunión que tenía que ver con transformación digital y energía. Yo ya tenía la invitación de Diego para participar en esta reunión y en esta reunión se habló de elementos que me parecían muy importantes. Todo lo que hablaba Huawei en temas como los que estoy mencionando ahora, de conectividad, de seguridad, de almacenamiento de información, de todos los desarrollos tecnológicos que son muy amplios. Yo decía, oiga, qué bueno sería que ustedes dedicaran un par de horas. Yo hice el contacto con funcionarios de Huawei pensando en que se podría hacer una visita a Huawei y que tengan un concepto más claro de las cosas que está haciendo esta compañía, que me parece que tienen desarrollos tecnológicos de avanzada. No es sino que me digan y miramos de qué manera llevamos a cabo esa reunión. Y para terminar, quiero hacer dos comentarios. El primero, ayer en la Universidad Javeriana estuve en una reunión en donde se habló de la responsabilidad que tiene el sector privado en el uso de las tecnologías de información con el propósito de preservar la democracia en nuestro país, en general a nivel global. Y en las horas de la tarde estuve en una reunión en la Universidad del Rosario, a la cual asistió el viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado, y él hacía énfasis en la importancia que tiene la conectividad a nivel de nuestro país. Hay unos rezagos importantes, hay unas brechas que se deben atender y resolver en temas de conectividad. Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, las grandes ciudades de Colombia, están mejor preparadas para esto. Los municipios están mucho más rezagados. Las zonas distantes de Colombia, lo que él mencionaba como esa Colombia profunda, Putumayo, Chocó, Guajira, Amazonas, tienen complejidades enormes, pero aún así hay iniciativas y proyectos
relacionados con innovación y emprendimiento que está buscando el ministerio apoyar e impulsar. Y todo esto es finalmente con el propósito de lograr que se visibilice mucho mejor aquellas oportunidades a las cuales podríamos aprovechar todos los colombianos. En el caso de lo que mencionaba Diego, hace unos años participábamos en la Cámara de Comercio de Bogotá en la subcomisión de comercio electrónico. En esta subcomisión participábamos cerca de 50 profesionales y curiosamente 40 eran abogados de otras disciplinas como economistas, ingenieros. No participaban demasiado. Entonces me di cuenta era que los abogados se estaban preparando para estos nuevos escenarios en los que estamos hoy involucrados. Y hoy muchas de las empresas requieren de una comprensión y una visión mejor, porque toda esta prestación de servicios tiene que ver con comercio electrónico. Los contratos digitales que hoy vemos tienen que ver con comercio electrónico. Entonces, esta es como la invitación que quisiera también hacerles, y es la importancia de revisar todo lo relacionado con esta ley de comercio electrónico que ya tiene muchos años de vigencia y sigue siendo muy importante. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos por su tiempo y su interés en participar en esta reunión. Antonio, muchísimas gracias por tu presentación. Es una presentación que nos abre una expectativa al respecto de lo que sería la nube, todos los temas de transformación digital, en fin. Te tomaremos la palabra, Antonio, te tomaremos la palabra cuando nos indicas que nos ayudarías, que a través de tus contactos podríamos acceder a visitas, acceso, a entidades como por ejemplo Huawei. Inclusive, pues no lo mencionaste, pero tú tienes una muy cercana relación con Telefónica. Hemos hecho varias cosas juntos en relación con actividades. Había considerado también de que tuviéramos una jornada con Telefónica, pues porque ellos como operador tienen un amplio espectro de soluciones, diría yo, en temas de transformación digital, en temas de conectividad. Ustedes saben que dentro de pocos días, en el mes de diciembre, se realizará la subasta de espectro sobre 5G y sobre esta nueva tecnología se van a construir soluciones que son demandadas y requeridas en proyectos que tienen que ver con ciudades inteligentes, con Internet de las cosas, con Big Data. Entonces, no estaría, o sea, sería pertinente poder hablar con estas compañías que ellos trabajan a diario, con expertos, con grupos de trabajo que asesoran a las entidades de los gobiernos en la implementación de estos proyectos. Entonces, no es sino que me diga Diego y buscamos la manera de tener unas jornadas en estas organizaciones, como puede ser en Google, como puede ser en Amazon también, que eso ayuda a tener una mejor comprensión sobre aquellas cosas que debemos hacer. Tienes toda la razón y te reitero, muchísimas gracias por esa apertura y por colocar a disposición de la universidad esa red de contactos que tú manejas. Acabas de mencionar varias organizaciones, yo tomé única y exclusivamente la de Telefónica, por lo que existe una relación muy cercana de tu parte con esta organización. Y obviamente los temas de la nube están muy dentro de las prioridades que tiene Telefónica. Entonces, pues, mira,
Ya hablaremos con el director de la oficina, el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Normalmente Luis Eduardo nos acompaña en las reuniones, pero hoy seguramente tuvo algún inconveniente y no se pudo conectar. De todas maneras, como te diste cuenta y como nos lo indicó Carmen Alicia, se está grabando. Entonces es posible que Luis Eduardo pueda revisar la información, o inclusive yo lo comentaré con él en alguna de las reuniones que tenemos programadas para desarrollar todas estas locuras en las que nos queremos meter, que no son locuras, son necesidades, son temas que tiene que tener la universidad. Entonces, pues, de verdad que muchas gracias con ese tema. Inclusive había una temática que quería tocar contigo. Tuvimos un problema muy complicado con IFX. Creo que fue noticia no solamente nacional, sino internacional. Ahí nosotros caímos. Tuvimos una problemática muy complicada de estar fuera de línea durante un par de semanas mientras se lograban organizar todas las temáticas de respaldo. Inclusive, pues, el susto que se generó por toda esta temática del secuestro de la información, la posible fuga de información, el posible quiebre de los derechos que se tienen por parte de todos y cada uno de nosotros en lo que es el manejo de nuestra información privada y nuestra información sensible. Hace poco, con una amiga común además, Sandra Urrutia, Sandrita, quien hasta hace poco la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contigo estábamos en EduTIC. Esto fue en el mes de mayo, tal vez fue, ¿no? Mayo, junio, o abril, ha pasado el tiempo, en abril fue la reunión de EduTIC, ahí en Bogotá, y Sandra hacía referencia a una temática que sí nos impacta, no digo que nos afecte, nos impacta, como organizaciones que queremos movernos hacia la transformación digital y poner gran cantidad de información en la nube, con toda la problemática de seguridad, no problemática, llamémoslo, con el desafío que nos implican los niveles de seguridad asociados. Gilbert Corrales, amigo común también, estuvo aquí conversando con todo el equipo de esas oportunidades que se tienen con la nube y adicionalmente de la importancia de tener estos parámetros de seguridad para evitar situaciones como las que vaina vivimos hace un par de meses. Sandra hablaba de una temática crítica y tú arrancaste tu conversación con ella, conectividad. Cuando decías cuáles eran los elementos importantes, críticos, lo primero que dijiste era conectividad. La conectividad en nuestro país, en términos generales, está relativamente bien frente al entorno internacional. No recuerdo exactamente los números, pero alrededor del 60% de la gente en el país tiene una conectividad, independientemente de la calidad, pero tiene conectividad. Cuando nos comparamos contra los países de la OECD, del cual formamos parte, pues nuestro estándar ya se nos cae muchísimo con respecto a ese tipo de países, pero con respecto a nivel internacional estamos relativamente bien. Sin embargo, Antonio, hay una temática importante. Si yo quiero moverme a la red, implica, como lo dijiste, tener conectividad. ¿Cómo hacemos cuando a 66 kilómetros de Bogotá, y pues la universidad es el Colegio Mayor de Cundinamarca, o sea, no es Bogotá, somos responsables del empoderamiento de los ciudadanos en el nivel de Cundinamarca y más allá? ¿Cómo hacemos cuando a 66 kilómetros de Bogotá, en un lugar maravilloso como es Esquilé, la laguna de Tominé, no tenemos conectividad? Y seguramente podríamos tener estudiantes interesados en desarrollar sus actividades de empoderamiento con nosotros. ¿Qué hacemos, Antonio? Es curioso, pero el año pasado, yo vivía en Cali. Estuve haciendo trabajo con la Universidad del Valle y en algún momento saliendo solamente de la ciudad de Cali hacia Palmira, no hay conectividad. Y son centros poblados muy desarrollados, diría yo, porque la ciudad de Palmira es un municipio grande que tiene buena infraestructura, pero entre las dos localidades no hay conectividad. Y un ejemplo más cercano, aquí nada más en La Calera, tampoco lo hay. Tengo amigos que viven en ese sector y definitivamente hay zonas y no me refiero al pueblo como tal, sino en las zonas cercanas, rurales,
en donde debería haber muy buena conectividad, porque La Calera es un municipio importante, es un barrio más de Bogotá, y no lo hay esa conectividad. Entonces, sí sería muy importante considerar que la conectividad es fundamental, pero también la apropiación, porque sin la apropiación muchos de esos servicios no se van a poder utilizar adecuadamente por parte de los ciudadanos. Entonces, esto va de la mano, que es conectividad y apropiación. Ayer hablábamos de eso ya casualmente en la Universidad de Rosario. Esa es la fórmula que se debe procurar impulsar. Mira, Antonio, yo te complementaría porque efectivamente tenemos que lograr la apropiación, y la apropiación se logra por los humanos, por nosotros, no por la tecnología existe. Oiga, en unos niveles de acceso mayores o menores, pero la tecnología existe. ¿Qué vaina que a pocos kilómetros de Bogotá no tengamos conectividad? Es una realidad. Entonces, dado que es una realidad, no nos quejemos. Diseñemos un modelo instruccional, montemos todo ese rediseño que tenemos que hacer de tal manera que tengamos conciencia como institución de vamos a movernos hacia la transformación digital, aprovecharemos las funcionalidades de la nube, pero además tengamos en cuenta la situación, porque no es una problemática, la situación de conectividad que vamos a vivir. Yo en este momento, varios lo saben por lo que lo hemos comentado en diversas ocasiones, estoy en Leticia. Hoy estoy conectado desde Leticia. La conectividad aquí es terrible, terrible. En este instante tengo una mediana conectividad porque tenemos un Starlink. Hay que agradecerle a Elon Musk todos sus desarrollos, y pues tengo una conectividad Starlink que más o menos hace que tengamos posibilidades. Inclusive, no sé si lo comenté en alguna de las reuniones, estábamos el 1 de noviembre en una reunión con el equipo de la Subdirección de Educación Virtual. Estábamos con Erika Young, inclusive yo estaba en ese momento conversando, eran las 5 pasaditas. Hay una situación muy interesante en Leticia, y es que a las 5:30, una gran cantidad de periquitos, esos pajaritos, loritos, van por toda la ciudad y se paran en los árboles y en diferentes lugares. Oiga, pues en ese momento decidieron los pajaritos pararse en la antena nuestra del Starlink y nos la tumbó, y ¡tac! me quedé sin conectividad. Me quedé sin conectividad. Oigan, esa es la realidad de nuestro país. La conectividad está bien para el entorno internacional. Estamos relativamente mal con respecto a los países de la OECD. Pero dada esa situación, diseñemos nuestras estructuras, no solamente de la operación de las funciones sustantivas, sino también de la operación de apoyo, para que tengamos en cuenta esa situación. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con muy buenos procesos. Procesos claramente definidos permitirían actuar sin tener la conexión a la nube. Que no nos ocurra lo que nos pasó hace un par de meses cuando fuimos secuestrados electrónicamente y nuestra información quedó amarrada en algún lugar. Menos mal, todo eso se solucionó. Pero dada esa condición, la contingencia de respuesta deberíamos tenerla ya preparada. Y eso no es tecnología. Eso es proceso. Eso es proceso. Eso es talento humano. Somos nosotros. Y los líderes, la señora rectora con su equipo de alta dirección, incluido Luis Eduardo, que ha tenido que sufrir todo, pues no sufrir, vivir todos estos avatares, pues están en esta ingente tarea de movernos hacia esa modalidad, hacia esa filosofía de vida, que es el de la transformación digital. Diego, dos comentarios quisiera hacer. Yo ahora mencionaba de algunas entidades que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, y una de ellas seguramente tiene una gran responsabilidad, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro. Miren el problema que hay en las regiones. Para instalar una antena de telecomunicaciones en ciertos municipios se requieren de permisos en las oficinas de planeación. En esos municipios hay muchas dificultades porque en lugar de facilitar la instalación de esas antenas, hacen todo lo contrario, no conceden esos permisos. Entonces, se dificulta el despliegue de infraestructura por temor a las afectaciones radioeléctricas
que puede tener sobre la salud de los ciudadanos. Entonces hay un dilema que se debe resolver. En este momento, con los nuevos alcaldes que empiezan a trabajar a partir del 1 de enero, tengo entendido que se realizó una capacitación con ellos en los últimos días, y este fue uno de los temas que se presentó, y estamos hablando del desarrollo de ciudades inteligentes, de municipios inteligentes, de territorios inteligentes, y sin conectividad, pues eso se va a dificultar mucho. Entonces, ahí hay una temática importante, y es sí, efectivamente la conectividad es un elemento crítico, es importante tenerla, pero nosotros debemos actuar no con lo último en tecnología, sino con la tecnología apropiada, con la tecnología disponible. Entonces, ¿tenemos que movernos hacia la nube? Creo que la respuesta indudablemente es sí, tenemos que movernos hacia la nube. El equipo tecnológico de la universidad está haciendo todo el esfuerzo para generar esa infraestructura que le permitirá a la universidad moverse sin mayor complicación hacia ese entorno que está en la nube. Pero también es importante que nosotros no nos quedemos única y exclusivamente pensando que vamos a tener acceso a la 5G. Oiga, muy posiblemente el acceso a esta tecnología tan maravillosa que se va a empezar a instalar de ahora en adelante, pues demorará en llegar a todos nosotros. Ese spillover, ese knowledge spillover, technology spillover, ese derramamiento tecnológico, pues muy posiblemente demorará en llegar a nosotros. No nos quedemos esperando a que nos lleguen estas tecnologías de borde. Actuemos bajo los modelos que tenemos a la mano. Mira, no es una locura pensar en poder tener conectividad a través de un WhatsApp, que no es una herramienta para conectividad para educación, no es una herramienta para conectividad para soporte administrativo. Sin embargo, es una herramienta que su modelo es el de mensajería instantánea, que utiliza anchos de banda muy pequeños, y por lo tanto es perfectamente posible estar conectados en Puerto Nariño, que queda aquí a un par de kilómetros de Leticia, donde la única posibilidad de conectarse es ni siquiera telefónica. Es más, salgo de ahorita del hotel donde estoy conectado y pierdo la conectividad telefónica. En el centro de Leticia, pierdo la conectividad telefónica. Si esa es la realidad, desarrollemos modelos que nos permitan utilizar la tecnología apropiada. No lo último en tecnología. Maravilloso si podemos con lo último en tecnología, pero no nos amarremos a lo último en tecnología. Amarrémonos, subámonos al bus de la tecnología apropiada, aquella que nos permitiría llegar al proceso. Porque impacta otro tema que nos hablaba Antonio. Y ya para cerrar, Antonio, tú hablabas de los 3 conceptos, que inclusive los leíste. Colocaste allí el concepto de gobierno, el concepto de gobernabilidad y el concepto de gobernanza. Y arrancaste por el de gobernanza. El tema de gobernanza lo indicaste así clarísimo, es el conjunto de normas, el conjunto de leyes, ese conjunto de reglamentos, de procedimientos que nos permiten tomar decisiones. La CRC es un actor fundamental allí. El actual director ejecutivo que está posesionado hace relativamente poco, lleva menos de un año, Nicolás B, se me fue el apellido, Nicolás, y además le dirigí la tesis de maestría a Nicolás en el Rosario, Nicolás Silva, podríamos inclusive tener una reunión con él para que conociéramos esa reglamentación que se tiene al respecto del espectro y que también tiene que ver con el acceso a la nube, que es el elemento crítico del día de hoy. Gobernanza, tener ese proceso, tener esas normas, tener esos reglamentos. Porque si no tenemos una buena gobernanza, el gobierno, que es la institucionalidad, que es la rectora con su equipo de alta dirección, las vicerrectorías, el equipo de las oficinas de planeación, de tecnología, todo ese equipo que es el que hace que las cosas ocurran, que es el gobierno, no tendría gobernabilidad. Y la gobernabilidad es simplemente, voy a ser muy simplista, lograr que las cosas ocurran y que nos hagan caso. Porque de pronto lo que ocurre es que tenemos una buena estructura de gobernanza, es decir, buenas normas. Tenemos una buena estructura de gobierno, instituciones, figuras, pero no logramos que los demás nos hagan caso y entonces perdemos la gobernabilidad. La gobernabilidad la vamos a lograr y en este proceso de transformación digital, cuando todos estemos comprometidos, cuando todos tengamos conciencia de que si actuamos en función de movernos hacia la transformación digital, lograremos beneficios.
Esa es la idea. Ese es el objetivo. Yo un tema importante que no quiero dejar de mencionar es el siguiente, casualmente con todas estas afectaciones de seguridad que se han dado, que no solo tiene que ver con la captura de información, con ransomware y las afectaciones económicas en la prestación de servicios a los ciudadanos, porque hemos visto que se han visto afectados hospitales, entidades de gobierno, EPS, la misma DIAN se vio afectada en esto. Pero hay algo que quiero que tengan presente, y es que en este gobierno se está impulsando la creación de la Agencia de Seguridad Digital. Y me parece que es necesario, diría yo, para atender este tipo de situaciones. El doctor Saúl Catán, que es el alto consejero para la transformación digital, es uno de los líderes importantes para sacar adelante esta iniciativa. Fue incluido en un punto en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ese punto fue eliminado, en el cual se iba a crear, y se ha hecho un debate grande alrededor en el Senado de la creación de esta agencia. No ha prosperado, pero tengo entendido que nuevamente va a ser presentado como proyecto de ley para la creación. Con sí, un asunto... Gilbert lo comentó durante su presentación, el deseo que se tiene de tener este ente, esta organización que aporte a mejorar los niveles de seguridad que se tienen en la red. Miren, voy a ser exagerado y un poco coloquial. Es más peligroso salir de la instalación de la universidad, ahí en el Centro Internacional, e ir a tomar el bus en el Transmilenio. Hay más riesgos de que nos roben que tenemos en una conexión en red. Oiga, qué vaina lo que nos ocurrió. Eso es una situación, comillas, catastrófica, que normalmente no debería ocurrir. La probabilidad de ocurrencia de un evento catastrófico es ínfimo. Nosotros caímos ahí. ¿Qué vaina que haya ocurrido? Pero que por favor, eso no mine la confianza que debemos tener con el equipo de alta dirección y el equipo de tecnología y nosotros, de que sí vamos a poder movernos hacia la transformación digital. De verdad que muchísimas gracias, Antonio. A todos. No, a ustedes por permitirme compartir algunas ideas y reflexiones. Pues de eso se trataba, Antonio. Y la próxima semana estaremos con la señora rectora en una actividad que esperamos sea presencial. Ya les confirmaremos la fecha exacta. Si mal no recuerdo, Carmen Alicia, si te tengo todavía por aquí, ahí estás. ¿Finalmente quedó para el 14 o para el 13, Carmen Alicia? 14, doctor Cardona. 14. Estamos entonces, verificando. Sí, con la señora rectora. Es posible sí, de pronto que, dadas las agendas de la señora rectora, pues no las tengamos como hoy, pero en primera instancia tenemos reservado ya salón y espacio para poder estar con la señora rectora conversando de estos elementos en cierre. Dense cuenta que hemos tenido 8 conferencias, 8 espacios de interacción con personas como Antonio, con personas como Gilbert, con personas de nivel internacional como Frick, con personas como Hernán Silva desde DUTEC, desde Chile, expertos en temas que son claves para estos ejercicios, en innovación como Alexandra Acuña, en temas de usuario como Emilio Jiménez. Entonces hemos estado haciendo un ejercicio interesante. Cerraremos con una conversación amable con la señora rectora. Así Perfecto. Que muy invitados. Antonio, si pudieras acompañarnos, por favor. Ahí estaré y no dejo de mencionar que, y tú Diego que nos has acompañado en esa tarea, vamos a realizar un evento que se vio afectado y tocó aplazarlo para el próximo año, que se llama Diálogos para el Desarrollo y Confianza Digital, que nos parece importante. Ya les haré llegar la invitación, es un evento abierto,
gratuito, no tiene, pero nos parece que vamos a invitar a personas y organizaciones claves que tienen que ver con la responsabilidad frente a los ciudadanos, entidades como Asobancaria, la DIAN, el Ministerio de Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, incluso los medios de comunicación que tienen que ver con todo este tema de desinformación. Habrá muchos tópicos a tocar, entonces están invitados también a ese evento. Antonio, apenas tengamos la información, la divulgaremos entre el equipo, porque esto no es un tema de tecnología, esto es un tema institucional. Que tengan un muy buen día, nos vemos la próxima semana con la señora rectora. Hasta luego. Gracias, amables. Muchas gracias. Que tengan un buen día.